Queridos oyentes, les habla el Padre John Dairo Valencia. Son las 9 de la noche, hora colombiana. Les doy las gracias a todas las personas que en este momento están conectados y que se están uniendo para este especial del mes de noviembre. Saludos a nuestros oyentes en Japón, en Florida, Estados Unidos, en México, igualmente a nuestros oyentes acá en Colombia y a las personas que a lo largo de esta hora pues se van a ir conectando y que luego van a escuchar esta grabación. Pues yo me siento muy contento de saber que muchas personas ya han enviado preguntas, que están muy interesados en el tema. Y bueno, antes de hacer la entrevista a Gaby y a su esposo César, vamos a hacer una oración por las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú pasaste la noche anterior a tu pasión en el huerto de los olivos en Getsemaní. Has conocido todos los pecados del mundo, una carga que te aplastó e hizo sudar sangre. Los apóstoles se quedaron dormidos y no tuvieron fuerzas para velar contigo durante las horas más duras. Solamente tu Padre Celestial se conmovió y te envió un ángel para consolarte y darte fuerza durante tu angustia de muerte. Señor, mira a nuestros hermanos y hermanas en el purgatorio. Ellos sufren más de lo que pueden sufrir un humano en la tierra, y tú deseas que seamos compasivos con su angustia y sufrimiento. Tú nos das la oportunidad de hacer algo por ellos, de vigilar con ellos, de rezar por ellos, de ofrecer algo en su nombre, pero principalmente les podemos ofrecer la Santa Misa. Sí, también podemos enviar a nuestro ángel de la guarda para que éste, con el poder de tu sangre, los consuele y fortalezca. Cuán misericordioso fue Dios en el huerto de los olivos. De la misma manera, Él desea que nosotros también seamos misericordiosos con la iglesia que sufre en el purgatorio. Jesús, recuerda tu soledad en el huerto de los olivos. Recuerda cuán bien te hizo cuando el ángel de tu Padre Celestial te fortaleció y te contuvo. Enséñanos a ser tan misericordiosos y amorosos como tu Padre, y llena a las almas del purgatorio el mismo consuelo que tú recibiste en el huerto de los olivos. Virgen María, Reina de los ángeles, ten piedad de tus hijos que sufren en el purgatorio. Envía a tus ángeles para que los ayuden. Arcángel San Miguel, Arcángel San Gabriel, Arcángel San Rafael, los 9 coros de los santos ángeles, los serafines y querubines, los tronos y las dominaciones, los principados, las potestades, las virtudes, los arcángeles y los ángeles. Les pedimos en nombre de Dios y en nombre de su Reina, la preciosísima Virgen María, que vayan rápido y ayuden a nuestros hermanos y hermanas en el purgatorio. Ellos sufren mucha angustia. Ellos tienen sed de Dios eterno, más que un ciervo tiene sed del agua de una vertiente. Denles fuerza y guíenlos hacia el camino del Padre Celestial. Envía, Señor Jesús, a tus santos ángeles a esta emisora, para que el programa que vamos a realizar a continuación sea descanso para muchas almas del purgatorio, y a nosotros nos conceda la gracia de ser generosos con nuestros fieles difuntos. Virgen María, cubre con tu santo manto esta emisora. Desde ya te pedimos por Gaby, por su esposo César, por todos los oyentes de esta emisora. Te pedimos que selles con tu sangre preciosa los equipos, que selles con tu sangre preciosa los micrófonos, que alejes de este lugar toda interferencia, toda acción del maligno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte.
el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno Hola Gaby, ¿cómo te estás? temiera. Hola Gaby, ¿me No me escuchas? tienes que Bien, dar gracias a Dios, a la porque Virgen María. ¿Sí me quiera. escuchas bien? Pues aunque lo que Bueno, yo también te escucho muy bien. Bueno, ya esperar. hicimos la oracioncita para pedir la protección para esta emisora y bueno, hay mucha gente ya conectadita. ¿Y cómo has pasado, Gaby? Bueno, yo te agradezco mucho por lo que me enviaste para lo del padre. Él es un padre español y yo sé que él está muy interesado y ya con esos audios yo sé que se van a despejar muchas dudas. Claro que sí. Bueno, Gaby, ya vamos a salir al aire, Dios mediante, ¿sí? Bueno. Y bueno, mis queridos oyentes, ya estamos entonces acá en sintonía con la señora Gaby Ledesma y su esposo César para estos especiales de noviembre. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Gracias a Dios, Padre, bien y bendecidos. Amén, amén, qué bueno poder saber que están con nosotros nuevamente en esta noche, dándole gracias a Dios y bueno, los oyentes están a la expectativa, ya me han enviado cantidad de preguntas desde antes del programa, porque de verdad que están muy interesados en este tema. Y bueno, entonces, pues hoy el tema habíamos quedado que era el purgatorio y los niños, entonces empecemos. Sí, claro que sí, padre. Pues bueno, aquí tenemos para reflexionar varios puntos que nos gustaría tocar, ¿no? Sobre todo la palabra de Dios, iniciando con la palabra de Dios en Apocalipsis, donde nos dice que nada manchado podrá ver a Dios, o que nada manchado podrá entrar al cielo. Entonces, con eso nos queda claro que no importa la edad de la persona, mientras la persona haya muerto con pecados veniales, aunque ya perdonados, pero no expiados, o sea que es diferente, no expiados, no podrá entrar en automático a la visión beatífica. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces ha habido revelaciones a muchos místicos donde las almas de los niños se ven en ciertos niveles del purgatorio, en cierto estado del purgatorio, aunque claro, hago la aclaración para que tampoco no nos vayamos así por la tangente, ¿no? De que el purgatorio para los niños no tiene el mismo nivel de sufrimiento ni de duración que para los adultos. Es muy, muy diferente. Entonces, eso es lo que primero nos debe de quedar claro. ¿Por qué tenemos que hacer mención? Es importante orar por los niños que acaban de fallecer, porque la mayoría de las personas católicas, si no es que en general los credos, tienen la creencia de que cuando un niño fallece, en automático se convierte en angelito, o en automático entra al cielo, ¿no? Entonces, les decimos que debemos de orar por ellos, porque según, bueno, yo aquí tengo un dato muy, muy interesante, yo voy a citar las fuentes, ¿no? Tengo, según la ciencia, dice, según la teoría histórico-cultural de la teoría de la psicología, nos dice, en varios autores, que la conciencia surge a partir del contacto con los otros, y este proceso es a partir del nacimiento en adelante, y justamente esa creencia nos va a permitir tener una voluntad, lo cual nos va a dirigir a accionar en diferentes circunstancias. Bueno, eso nos dice la ciencia, ¿no? Y analizando estos autores, ellos creen, o sea, estoy hablando de autores científicos,
que ellos creen que la conciencia incluso existe entre el bien y el mal, o sea, que uno ya sabe lo que es bueno y lo que es malo a partir de los 2 años. Entonces yo hacía mi propia analogía y mi reflexión cuando escuché el testimonio del señor Marino Restrepo, compatriota de ustedes, que dice que cuando el Señor le hizo ver su juicio personal, él lo juzgó a partir desde que tenía 3 años de edad. Entonces dice que a los 3 años de edad se vio golpeando en el patio de su casa las plantas de su abuela, montado en un triciclo, y que vio cómo la persona de servicio le decía, lo reprendió que no lo hiciera, que porque las plantas estaban vivas y sentían, y que pues a él no le importó, ¿no? Le importó lo mínimo y lo siguió haciendo. Entonces Marino dice que él tenía 3 años de edad. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser pecado eso? Es una travesura de niños. Los niños tienen conciencia entre lo que es bueno y lo que es malo a partir de esa edad. O sea, saben diferenciar, aunque sea una travesura que puede afectar a un ser vivo, que puede ser una planta, un animal, lo que sea, ¿no? Entonces, pues esa quiere compartirles a ustedes la historia de Dinócrates, un niño en el purgatorio que estuvimos hablando de hace muchísimos años. Entonces me gustaría que César les compartiera. Pues vamos a empezar a narrar esta parte de Dinócrates, que fue un niño de 7 años y que era hermano de Santa Perpetua. Santa Perpetua sufrió el martirio en el año 203, y gracias a ella podemos saber que los primeros cristianos creían en el purgatorio y en el valor de la oración por los difuntos. Mientras esperaba su ejecución, iba contando lo que sucedía en la cárcel. Pocos días después de la sentencia de nuestra condena a muerte, mientras todos rezaban, de repente en medio de la oración me salió un grito y llamé Dinócrates. Comprendí también que debía rezar por él. Veía a Dinócrates salir de un lugar oscuro durante la noche, en visión, donde había muchas personas heridas y sedientas, con los vestidos sucios y pulidísimas, con una herida en el rostro, como él tenía cuando murió. Era un hermano mío que murió a los 7 años consumido por un cáncer en el rostro. Lejos del sitio donde se encontraba había un cubo lleno de agua, pero cuyo borde estaba mucho más alto de donde él podía llegar, y él intentaba abalanzarse como si intentara beber. En el día que permanecimos atados en la cárcel, tuve la siguiente visión. Vi el lugar donde antes, y esta vez Dinócrates, con el cuerpo lavado, bien vestido, disfrutando donde había estado. La herida había una cicatriz, y el borde del cubo estaba más bajo y llegaba ahora al ombligo del niño. Él bebía sin descanso en el borde. Había una copa de oro llena de agua. Dinócrates se acercó y empezó a beber de la copa de oro, y ésta no se pasaba. Después de que bebió suficiente, se puso a jugar todo contento como hacen los niños, y en ese momento me desperté y comprendí que había sido liberado de su pena. Si se da cuenta, padre, nos ponemos a reflexionar. Un niño de 7 años en el purgatorio, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue las circunstancias? No describe como tal, pero sí describe que estaba una copa llena hasta arriba, donde él no la podía alcanzar. En la segunda visión, Santa Perpetua lo ve ya que esa copa le llega al ombligo, donde ahí él puede beber esa copa de oro, y después se siente una satisfacción, contento. Entonces ahí demuestra Santa Perpetua, donde dice que ya ahí él se siente liberado. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas cuestiones en las cuales los niños en ese entonces pudo haber habido alguna situación muy mínima, por muy venial que sea, o como decía Gaby, o estaba maltratando las plantas como algo inocente, pero Dios nos dio la naturaleza como vida y para cuidarla, y nosotros como padres somos los que educamos en lo moral, en lo espiritual y en todos esos aspectos tan importantes en la vida. Entonces hago esta mención, padre, no sé si usted quiera decir algo más. Tengo algo más por ahí en lo que es el catecismo de la iglesia, que es muy importante y que después lo desglosaremos poco a poco.
Bueno, pues don César, para mí es algo muy nuevo porque realmente, pues cuando uno realiza las exequias de los niños, pues personalmente yo hasta la gente le decía, ustedes no tienen que rezar ya por él, porque él está en el cielo. Hasta hace poco, hasta hace aproximadamente un mes, colocando unos programas en la emisora, un paisano de ustedes, Guillermo Capetillo, o Manuel Capetillo, sé que es uno de ellos, él hablaba con un sacerdote de un programa donde decía de que a una santa Jesús le permitió ver a una niña de 4 años en el purgatorio, que porque la niña había hecho una travesura, les habían regalado de muñeca a ella y a su hermanita, pero la de ella salió mala. Entonces ella esperó hasta por la noche y fue y le cambió la muñeca mala a su hermanita. Entonces ahí analizaban y decían que esa niña había pasado en el purgatorio porque había hecho una travesura y que ella era consciente de que era algo mal hecho, porque lo había hecho en la noche cuando su hermanita estaba dormida. Entonces a partir de ahí pues yo también empecé a cuestionarme y a decirme, pero Dios mío, entonces las travesuras así uno muchas veces les celebra, pero también son faltas. Entonces ya cuando Gaby me propuso la semana pasada de hacer este programa de los niños en el purgatorio, pues yo ya tenía una idea, pero de verdad que para mí es algo muy nuevo, don César, porque al fin y al cabo en nuestra cultura tanto latinoamericana se tiene esa concepción de que los niños no necesitan oración. Entonces yo sí quisiera pues seguir ampliando este tema y bueno, y también invito a los oyentes, si ya tienen preguntas sobre ello, pues que nos las hagan. Entonces bien, continúe don César entonces con lo del catecismo o con lo que usted nos quiera hablar. Bueno, ahora voy a intervenir. Bueno, sí, Gaby. Hay algo que quiero decir conforme a lo que usted está diciendo, que precisamente es a María Sima a la que le sucede esa visita de esa alma de esa niña, ¿no? Le preguntan en su libro Ayúdenos a salir de aquí, el autor Nicky Els le dice que si alguna vez se le han aparecido las almas de los niños, que si hay niños en el purgatorio, y ella dice, sí se me han aparecido también niños, en el purgatorio hay niños de todas las edades, de los 4 años para arriba. Como usted sabrá, los niños tienen en general una conciencia más sensible que la de muchos adultos. Desde que un niño conoce la diferencia entre el bien y el mal, asume toda la responsabilidad. Se les enseña continuamente que con el conocimiento de esta diferencia siempre coincide con la edad de la razón. No es cierto, coincide con la edad de la conciencia. Y aquí dice María Sima, dice, una niña vino a verme y dijo que había apagado una vela en el cementerio para poder tomar la cera y jugar con ella. Sabía que no podía hacerlo y por lo tanto se encontraba en el purgatorio por un cierto periodo de tiempo. Me pidió encender 2 velas benditas para que ella pudiera liberarse de cuanto la mantenía aún en el purgatorio. Luego vino otra, más chica, que me contó que en una Navidad su madre les regaló a ella y a su hermana unas muñequitas en un carrito. La mamá les había recomendado que fueran cuidadosas con las muñecas, pero ella rompió la suya y temiendo que la descubrieran, la cambió por la muñeca intacta que estaba en el carrito y que pertenecía a la hermana. Por esta razón, ahora ella purga sus penas en el purgatorio. Naturalmente oré por ella y le ayudé a proseguir hacia la luz. Hay otro caso del cual me gustaría hablar, sin embargo, es algo más que un simple testimonio acerca de la presencia de niños en el purgatorio. Había 2 familias que vivían en la misma calle. Una familia era económicamente estable y la otra más bien pobre. Un día una niña de la familia pudiente se acercó a su madre y le dijo que quería regalar algunas de sus vestidos y juguetes a la niña de los vecinos. La mamá quedó sorprendida y le preguntó por qué. La niña respondió que si hacía esto, podría ir siempre a casa de los vecinos a jugar con su hija. Entonces la mamá le hizo notar que podía muy bien invitar a la otra niña a jugar en su casa, pero la pequeña insistió. Los padres trataron de disuadirla por todos los medios, pero viendo lo inútiles que eran sus esfuerzos, aceptaron advirtiéndole que no le iban a comprar nuevamente esas cosas que quería regalar. No hay problema, contestó la niña y siguió al pie de la letra su plan. 2 días después, al atravesar corriendo la calle, fue atropellada por un auto muerta.
Los padres, desconsolados, vinieron a verme para que les diera razón alguna por lo cual que le había sucedido. Interpelé a las ánimas y muy pronto me llegó la respuesta. Su sufrimiento por la pérdida de la hija los ha salvado de las posibilidades de que uno de sus hijos varones no se condenara. Se trataba entonces de una correparación anticipada por algo que Dios había visto que se acercaba. El Señor es realmente misericordioso, puesto que ambos hijos estarán pronto con Él en el paraíso, y no solamente uno de ellos. Y aquí preguntan, y no, le pregunta la autora María Sima, le dice, regresando a la pequeña que robó la cera del cementerio, el hecho de que le haya sido pedido a usted que encendiera 2 velas benditas por la última vela que fue apagada, debo tomarlo como un ejemplo de lo que se entiende por reparación suplementaria. Y María Sima contesta, exacto. Entonces, esto es como para empezar, o sea, que nos damos cuenta que los pecados, aunque sean pequeños, o sea, como nos dice la palabra de Dios, nada manchado podrá a Dios, aunque sean niños y aunque se tengan pecados veniales y mínimos, si murieron sin expiarlos, eso les impide. Entonces, a veces solamente basta una sola misa que se diga por ellos, o un rosario, o una hora santa, o un vía crucis, o una obra de misericordia, para liberarlos del purgatorio, y no lo hacemos porque tenemos la creencia de que están en el cielo y de que ellos no tienen por qué pasar por el purgatorio, cuando el catecismo de la Iglesia nos dice esto. Vamos a reflexionar esta parte muy importante, Padre, donde dice el dictamen de la conciencia, que está en el numeral 1777 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, presente en el corazón de la persona la conciencia moral. Entonces, dentro de esa conciencia moral se estipula y se dice que nosotros somos conscientes de lo que nos acontece día a día y que nosotros como papás somos y estamos obligados a educar en lo bueno y de enseñarles las cosas malas a nuestros hijos. Voy a citar una cita bíblica que también menciona en el Catecismo de la Iglesia, que es Romanos 2, 14 a 16. Que ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzgue también las opciones concretas aprobadas, las que son buenas, y denunciando las que son malas. Ahí es donde se efectúa nosotros cómo estamos educando a nuestros hijos en esa moral, en esa conciencia que nosotros poco a poco hacemos de lo bueno como de lo malo. Y vamos a citar Romanos, atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y los mandamientos acoge el hombre prudente cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Ahí es donde hablamos, Padre, también de esa conciencia, donde hablamos con Dios, que es una conciencia espiritual, que muchas veces tenemos esa conciencia donde se estipula y donde se dice en el numeral 1778. Y dentro de esa conciencia determina el Catecismo de la Iglesia que es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa una responsabilidad, un deber, temor y la esperanza. Dentro de esa conciencia está el mensajero, que es nuestro Espíritu Santo, del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna la conciencia, el primero de todos los vicarios de Cristo, y eso lo determina y dice Juan Enrique Newman en la carta al duque de Norfolk. Y retomando, también voy a tomar el número 1779. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de autoridad es tanto más necesaria cuanto la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. San Agustín decía esta frase: retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis mirad al testigo que es Dios. Bendito sea Dios, y ese es el fundamento del magisterio, la conciencia. Don César estaba acá leyendo lo del Catecismo de la Iglesia Católica,
Y bueno, ya hay muchas preguntas y una de ellas es, me dicen acá desde Estados Unidos, los niños que mueren sin el bautismo pasan por el purgatorio. Los niños que mueren sin el bautismo pasan por el purgatorio. No, ahí se ve de una manera diferente. Antes se creía en la existencia del limbo, ¿no? Y se decía que los niños que morían sin bautismo estaban en el limbo. Pero pues en realidad, bueno, lo que yo he leído y he escudriñado, se dejan a la misericordia de Dios. Y lo que se recomienda es hacer un bautismo de deseo, que lo pueden hacer los padres con una oración sencilla. Aunque el niño aunque el cuerpo del bebé ya no esté presente, se hace la oración de bautismo de deseo porque ellos tienen la potestad como padres sobre los hijos. El padre Carlos Cancelado dice que Dios respeta la potestad de los padres sobre los hijos. Entonces, si yo me nació un bebé muerto o abortado y que quiero bautizar, lo puedo hacer con el bautismo de deseo y se corta con el pecado original. Y también es recomendable, ya una vez bautizado, pues mandarle decir una misa, ¿no? Para que ya ellos ya están en la visión beatífica una vez que se les bautiza, porque se supone que el pecado original es lo que impide la visión, pero si tú bautizas a tu bebé, pues entonces lo introduces, porque estamos como sarmientos en la que es el cuerpo de Cristo. La vida de Cristo, nosotros somos los sarmientos. Gaby, la otra pregunta es, si mi niño cometió una falta y yo le doy un castigo, una palmada, ¿con eso no se repara la falta? Aquí hay una cosa muy importante, padre. Nosotros como papás sabemos cómo educar a nuestros hijos sin lacerarlos, sin afectarlos psicológicamente y físicamente. Muchas veces es bueno, como dicen, hacerles ver el error, hacerles verle la falta y dependiendo también la falta. Ahora, también en la Sagrada Biblia, ahorita no recuerdo qué cita, habla donde también hay que darle una reprensión o darle un manazo a un hijo. Ahorita voy a mencionar un testimonio que me platicaba mi abuelita, que fue verídico. Dice que había una señora que tenía un hijo pequeño, aproximadamente 6 años, 7 años. Entonces, este niño hacía berrinches, hacía lo que quería, le daba la mano a la mamá. Entonces, lamentablemente, esta mamá nunca quiso educarlo o pegarle, porque decía que cómo le podía pegar a su niño. Entonces, este niño fallece. Entonces, ese niño saca su mano de la tumba y la mamá se sorprende y le va corriendo con el sacerdote y le dice: padre, ¿sabe qué? Mi hijo sacó la mano de la tumba. ¿Qué hago? Y ya le empezó a platicar a ver cuál es el motivo, cuál es la situación. Y empezó a narrar toda la situación que él vivió, que ella nunca le quiso pegar, que nunca le quiso educar en ese sentido, ni darle un manazo. Entonces dijo: para que meta la mano, tienes que darle un manazo. Te va a doler como madre, pero la educación muchas veces es darle un manazo también, cuando es necesario. Entonces la mamá, con todo el dolor de su corazón, le pega en la mano y mete la mano al sepulcro. Entonces muchas veces todo depende de nosotros como papás. Pues don César, yo le doy validez a lo que usted acaba de contar, porque cuando yo era niño, en mi catecismo, cuando me preparaban para la primera comunión, el seminarista que me preparaba nos contó exactamente esa historia, sino que pues uno niño, pues uno no tiene como ese análisis, pero ya con lo que usted me acaba de contar, o sea, doy verdad de que es un testimonio válido y que es un testimonio verdadero, porque si a usted se lo contó la abuelita y a nosotros nos lo contaron acá en Colombia hace ya tantos años, eso es signo de que es verdad. Entonces por ahí podríamos sacar la conclusión que los papás tienen que corregir a sus hijos, o sea, como usted mismo lo decía, no con castigos terribles, pero basta una palmadita, basta un regaño, basta ponerles a hacer algo como quien dice: si hiciste esto por haberlo hecho, no vas a ver televisión. Y pues yo creo que sería una forma también de educar, sería educar y en cierta medida también expiar. No sé hasta dónde estaré yo equivocado. Está muy perfecto lo que está mencionando, padre, porque sí, porque nosotros
nos va a pedir cuentas Dios de cómo estamos educando, cómo estamos formando a nuestros hijos y el día de mañana qué tipo de hijos vamos a tener para la sociedad. Hoy en día, ya con tantas cosas que están sucediendo, anteriormente había más respeto en la familia. Si el papá o la mamá decía algo para que hicieran caso, era una orden para el bien de ellos. Hoy en día ya si los hijos se ven agredidos o regañados, ya van con derechos humanos. Entonces, ¿dónde está la facultad de educación para los hijos de hoy en día? Bueno, sí, muy bien, don César. Y me llega una pregunta que creo que es demasiado interesante. Y me dicen que hay muchas personas que cuando muere el niño de corta edad hacen un altar en la casa, prenden veladoras y ponen un vaso de agua. Pues dicen que ellos vienen a tomar agua. ¿Esto es verdad? No, padre, eso no es verdad. Eso entra dentro como del ocultismo, esoterismo, espiritismo. O sea, las almas de los fieles difuntos no necesitan nada material más que sufragios. Todo va en la medida espiritual. Lo único que ellos necesitan, o sea, ¿qué mejor vaso de agua le puedes ofrecer a un fiel difunto que la Santa Misa? Que el agua bendita sobre su tumba. Eso sí le refresca y le ayuda y le da descanso. ¿Qué otra cosa más le puede ayudar? Las oraciones, las obras de misericordia, el ayuno, todo lo espiritual que yo puedo ofrecer, la penitencia, la reparación, la mortificación, todo eso sí le puede ayudar a cualquier difunto, sea de la edad que sea. A mí me gustaría mencionar otro testimonio de niños en el purgatorio de la beata Ana María Lynn May, y dice así: la beata vio también niños en el purgatorio. Su hermana Ana Catalina tenía 2 hijos, Félix e Ignacio. Félix murió el 23 de marzo de 1702. Ignacio lloró mucho por su muerte. Félix era un buen niño, muy diferente de Ignacio, porque que por el contrario era violento, colérico y desobediente, pero muy inteligente. La beata oró para que si no iba a vivir según los mandatos de Dios, él se lo llevara consigo, aún inocente. En ese momento, el niño se encontraba bien de salud. El 20 de mayo, Ignacio fue preso de una gran nostalgia de Félix. Se puso muy triste y decía que quería irse con su hermanito. Ese mismo día convulsionó, sufrió hasta el 8 de junio, después se calmó y el 14 de junio murió sin haber llegado aún a los 4 años de edad. Pocos días después se apareció Ignacio a Ana María y a los lados lo acompañaban sus 2 hermanitos. Uno ya había muerto antes, Félix. Ignacio llevaba una bata gris y estaba muy triste. La tía rezó por él y le fue revelado que Ignacio ya había pecado y por eso debió ir al purgatorio. 2 días después volvió a ver a Ignacio, pero ahora en brazos de su ángel custodio que lo llevaba al cielo. La beata escribe al respecto: he visto muchos niños desde los 4 años en adelante en el purgatorio y he aprendido que cuando estos están para morir hay que hacerlos arrepentirse y confesarse. Se les debe absolver y dar la extrema unción. Bueno, ese es uno de los testimonios que hay, de los niños que hay en el purgatorio, padre. Gaby, me preguntan desde Marinilla, Antioquia, que aquellos niños que se suicidan, sea por bullying o por depresión, porque lastimosamente ahora se han dado muchísimos casos de estos niños, ¿qué pasa con ellos? Esa es la pregunta que nos hacen desde Marinilla, Antioquia. Bueno, María Sima en su libro Ayúdenos a salir de aquí le pregunta que si los que se suicidan se condenan. Ella dice que no todos los que se suicidan se condenan, independientemente si son niños o no, porque a todos Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Antes de abandonar el cuerpo material nos da oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón. Entonces, en este caso, si un niño se quitó la vida, pero se le juzga más a la persona que lo llevó al suicidio, que lo orilló a esa causa. Entonces Dios le carga y le imputa más, como quien dice, el pecado a la persona. O sea, es que dependen aquí muchas cosas, dependen también las circunstancias, ¿no? Pero obviamente
seguramente también habrá, me imagino, a más de algún niño que se suicidó, se quitó la vida y pues no se arrepintió, pues habrá la posibilidad de que no, ¿verdad? Entonces es como una espada de doble filo. Tenemos que tener claro que Dios es misericordia, sí, pero en el momento del juicio, sí, digo, en el momento de la muerte nos da la oportunidad de arrepentirnos. Es por eso es bien importante orar por todos los agonizantes de cada día, para que Dios les dé la gracia del Espíritu Santo, poder arrepentirse, pedir perdón de sus pecados, aunque haya sido suicidio. Gaby, y desde la Estrella Antioquia nos hacen esta pregunta: un niño que nació en otra religión, que nunca ha sido bautizado por la Iglesia Católica, si muere va al cielo, o sea, así es la pregunta. Tendríamos que volver a decir lo que decimos hace rato, ¿no? Como con lo que decíamos antes del limbo y todo eso. Por ejemplo, los niños o las personas que han nacido dentro de otro credo, de otra fe, pues ellos no tienen la culpa de haber nacido ahí. Entonces, creo que Dios siempre va a ser misericordioso, siempre Dios usará misericordia, más por los niños que pues no nacieron dentro de la fe católica y que ellos pues no tendrían por qué, en este caso, pagar igual que alguien. Es que nosotros los católicos estamos más obligados todavía por tener la fe verdadera. A nosotros se nos va a pedir todavía más cuentas por tener la fe auténtica, porque se nos fue revelada toda la verdad a la Iglesia de Cristo, que es la católica, ¿no? Pero pues en este caso estamos hablando de los niños. Y por ejemplo, si un niño nació en otra fe y muere pequeñito, pues en este caso yo creo que pues, es diferente, aunque también pues esos pecadillos veniales, supongamos un pecado venial, pues también tendría lo mejor que expiarlo con un tiempo menor en el purgatorio y un nivel no igual que el de los adultos, obvio. Por eso es que la Iglesia siempre ora por los fieles difuntos de todo el mundo, y sin importar si son o no católicos, la Iglesia Católica siempre ora por ellos, se ofrece el sacrificio de la Santa Misa, que es el mejor medio expiatorio para todas las almas. Y bueno, Gaby, esta pregunta sí es mía. Entonces los de otra religión, si van al purgatorio, pero ellos nunca creyeron en el purgatorio, ellos reciben también beneficios de nuestras oraciones. Bueno, aquí yo he leído de la beata Ana Catalina Emmerich, de sus revelaciones, que a ella le fueron mostradas almas de los protestantes de diferentes credos, ¿no? Pero que ellos todavía tardan muchísimo más que los católicos en salir del purgatorio, muchísimo. O sea, pueden expiar ahí incluso hasta el fin del mundo, pero sobre todo aquellos que, siendo conscientes de la fe católica, se salieron, renegaron, apostataron de la fe y se fueron de la Iglesia, ¿no? Conscientemente, a diferencia de los que nacieron dentro de ese credo, es muy diferente, pero sí pasan por el purgatorio los que se salvan, los que alcanzan a salvarse, porque igual también hay católicos condenados. No quiere decir que porque solamente el católico se salva, ¿no? El infierno está lleno de todos los credos, pero sí, la Iglesia siempre sufraga a todas las almas, incluidas también las almas de los hermanos protestantes. Bueno, esas son entonces algunas de las preguntas que nos han hecho. Continuemos entonces con este tema tan interesante de los niños en el purgatorio. Si lo dejan a uno como pensativo. Y también pues la pregunta de una oyente de acá, Río Negro, es: ¿cómo expiar entonces los pecados de la infancia? ¿O será que ahí ya están cuando uno se confiesa, la primera confesión que hace uno de niño para su primera comunión? ¿O cómo expiar esos pecados, Gaby? Yo creo que aquí es bien importante la labor, padre, que hacen los catequistas, que preparan a los niños para la primera comunión, porque luego a veces se quedan nada más con lo básico y no les hablan de la reparación y de la expiación. Muchas veces como católicos no sabemos ni qué significa esa palabra y ni sabemos la importancia y del por qué debemos hacerlo. Entonces aquí hay una gran labor para la pastoral de la catequesis infantil. O sea, ¿por qué los catequistas deben de estar bien preparados para poderles explicar a los niños que el purgatorio existe y que hacerles conciencia del pecado venial, del pecado mortal, y hacerles conciencia de que la muerte
puede llegar a cualquier edad, que no necesariamente tienes que ser un adulto para morir, que puedes morir siendo un niño y que puedes y debes reparar tus pecados. Se pueden reparar de maneras muy sencillas, con la vida cotidiana, con el trabajo cotidiano, obedeciendo a tus padres, haciendo tus labores de escuela, cumpliendo con tus estudios con amor, con perseverancia, de buena gana, sin renegar. Se puede reparar yendo a misa, ofreciendo la Santa Misa, la comunión. Hay muchas maneras de reparar los pecados de la infancia, o sea, de los niños, ¿no? O sea, me refiero a los niños que quieren reparar sus pecados. Es por eso que los catequistas deberíamos de estar bien preparados para poderles explicar a los niños el por qué y el para qué. Pues Gaby, me dejas una tarea muy grande porque en los 10 años que llevo como sacerdote me doy cuenta de que en las catequesis de primera comunión, pues la palabra más ausente que no he escuchado es reparación. O sea, se les habla de una cantidad de cosas que son buenas, pero esa parte está muy descuidada por lo mismo, porque uno cree que los niños no tienen pecados graves, porque uno cree que los pecados de los niños, como no tienen suficiente uso de razón, pues, pero ya con esto que tú me dices, me parece que no solamente yo, sino todos los que nos están escuchando, tenemos que poner mucho cuidado en esta situación. O sea, por nuestra limitación y nuestra ignorancia, nuestros niños, si mueren en ese estado, van al purgatorio. Y no solamente eso, Gaby, yo creo que muchos pecados de la infancia marcan al adulto también. O sea, un pecado no reparado luego se convierte en un trauma, luego se convierte en algo más, en un vicio. Entonces yo creo que este programa nos tiene que abrir los ojos, porque Gaby, yo estoy impresionado, o sea, estoy impresionado porque cuando ahí me han tocado exequias de niños, yo soy el primero en decirle a los papás, no recen por ellos que ya están en el cielo. Entonces esto de verdad que es que no tenía conocimiento, esto no lo hablan en ninguna parte, esto no lo hablan en el seminario, esto no lo hablan así en predicaciones. De verdad que estoy impresionado. Entonces continuemos, Gaby, continuemos. Sí, así es, padre. Yo creo que la labor que tenemos los padres de familia es una gran responsabilidad, porque Dios nos confía talentos y esos talentos son vidas, son almas. A veces los padres de familias estamos más preocupados en que sean exitosos en la vida, que tengan una buena profesión, un buen trabajo, pero no nos preocupa el estadio de su alma ni su salvación, y los dejan todo el tiempo en las redes sociales, metidos en pornografía, metidos en páginas de brujería, haciendo bullying a los compañeros en la escuela. Los niños tienen los niveles de pecado que la humanidad ha alcanzado, padre, en estos tiempos son tremendos. O sea, hace unas semanas yo planteaba algo también de los niños en el purgatorio, en el grupo, y había personas que no estaban de acuerdo, que se indignaban y causaba polémica, ¿no? Como si uno lo estuviera inventando. Yo les decía, bueno, si nos vamos al tiempo de Nuestra Señora de Fátima en 1917, cuando la Virgen se aparece a los tres pastores, les hace ver el purgatorio, el cielo y el infierno, les confirmó los tres estados. Entonces Lucía pregunta a la Virgen que si ella va a ir al cielo, y la Virgen le dice que sí, y lo pueden constatar en el libro de memorias de la hermana Lucía. Ahí lo pueden ver, lo pueden googlear en internet, también ahí está. Y entonces la Virgen le pregunta, la niña Lucía le pregunta que si ella va a ir al cielo, y ella le dice sí, y luego le pregunta, oye, y mi amiga Amalia, que murió hace tiempo, le dice, ella está en el purgatorio y va a estar ahí hasta el fin del mundo. Y luego le pregunta por otra amiguita de ella que tenía 4 años de edad, y dice, ella está casi a punto de salir, ya le falta poco para salir del purgatorio. Era una niña de 4 años. Y entonces, y la otra jovencita, que mal no recuerdo, tenía como entre 14 y 17 años, le dice que por qué razón iba a estar tanto tiempo en el purgatorio hasta el fin del mundo, y le dice que por el pecado de la vanidad, padre. Entonces, imagínense, a veces pensamos que por cualquier cosa, pero la vanidad y otros pecados nos pueden llevar a expiar gravemente en el purgatorio. Y a veces no somos conscientes de eso. En estas épocas, a veces hay catequistas que decimos en México la riegan, o sea, de que se equivocan, diciéndoles a los niños que el infierno no existe, que el diablo no es tan malo. Entonces, imagínese, padre, en estos tiempos del pecado ya está a desbordar al máximo,
Yo veía tristemente en las redes sociales una noticia ayer de que una niña de 10 años asesinó a un bebé de 6 meses pisándole la cabeza. De 10 años, ¿eh? Oh, Dios. Y todavía las personas dicen, no, es que los niños no pecan, es que no son conscientes, ellos no pueden ir al purgatorio, es que Dios es cruel, Dios es malo, y empiezan a culpar a Dios cuando nosotros los padres somos los responsables, los primeros responsables de no haber educado en la fe y en el santo temor de Dios a nuestros hijos. Yo veía otra noticia hace como escasamente un mes, donde niños de primaria, 5 niños de primaria abusaron sexualmente, fíjese, de 5º grado, abusan sexualmente a un niño de 4º grado de primaria. O sea, lo planearon con la alevosía y ventaja, y en el baño de la escuela lo abusaron sexualmente. Entonces uno dice, ¿y no hay pecado, no hay malicia en los niños? ¿Y en dónde están metidos los niños ahora? En el internet, en revistas pornográficas, en el pecado de la carne, o a lo mejor perdiendo el tiempo en videojuegos, todos estresados, todos violentos por todo lo que ven, y los papás pues no les importa, porque les importa más sentirse jóvenes o estar metidos en las redes sociales, estar metidos todo el tiempo en Facebook, estar trabajando para hacer dinero, pero no les importa el alma, que es el alma ni de ellos ni de sus niños. Y para complementar lo que tú dices, Gaby, recuerda que también la Virgen le dijo a Jacinta que ella también iba a ir al cielo, y luego diciéndole a Francisco le dijo, él irá al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios. Y era un niño, no sé si tenía 7 años o 10 años, San Francisco Marto, que ya es santo. Y entonces yo decía, Dios mío, si un niño tiene que rezar muchos más rosarios para ir al cielo, hace 100 años, Gaby, hace 100 años, que no había internet, que no había televisión, que se suponía que era una cultura muy religiosa. Ahora, como tú dices, ahora niños en nuestra época que desde pequeñitos están viendo pornografía, están haciendo miles de cosas. Bueno, Gaby, tengo una pregunta desde Bucaramanga, en Colombia. Dice, cuando rezamos el rosario y lo hacemos por las benditas almas del purgatorio, ¿está implícita las almas de los niños o es necesario incluir por las almas de los niños en el purgatorio? Es la pregunta. Mi respuesta sería que son las dos cosas, ¿no? Cuando uno decimos por todas las almas, pues Dios sabe que es por todas las almas, pero sería bueno ser implícito, o sea, sería bueno decir especialmente por las almas de todos los niños que se encuentran en el purgatorio, que sea lo que les falte, ¿no? Si les falta este acto de piedad para llegar a Dios, pues que Dios lo tome en cuenta por los méritos de sus llagas y de su pasión. Eso sería muy bueno para que los niños rápidamente se introduzcan al cielo, porque ellos, repito, pasan menos tiempo que un adulto y su nivel de sufrimiento es mucho menos que el de un adulto. Y bueno, esta pregunta me dicen que es para mí, pero yo también te la hago. Dice, y tocando el tema de los pecados que los adultos tuvimos en la infancia, si uno sabe que cuando era pequeño hizo algo que no estaba bien, pero no se le dio la importancia y no lo ha confesado, ¿se debe confesar ahora? Voy ahora yo, padre. Sí, don César, bien pueda. Hay un examen de conciencia del padre Salvador Herrera. En ese está muy bueno, lo pueden googlear, y se van a venir tantos pecados, porque viene del primer mandamiento hasta el 10º, en que hemos ofendido a Dios, y como dice, y si es necesario, si se me viene a mi mente que he ofendido, que he pecado, ya sea pecado venial o mortal, lo tenemos que confesar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar el día de mañana a nosotros y a nuestros futuros hijos también. ¿Por qué? Porque vamos agarrando y enlazando, porque va sanguíneamente y espiritualmente esa parte, padre. Entonces, sí es necesario hacer conciencia, confesarlo, porque y sí es necesario decirlo y confesarlo. Hay algunas situaciones donde algunos sacerdotes dicen, no, dime tus pecados ahorita, los de hace 20 años no me los confieses. Y a mí no, para mí no es bueno esa parte. ¿Por qué? Porque la conciencia, lo que mencionábamos hace rato, es que el espíritu mueve, Dios mueve, y nuestro interior está sin tranquilidad, y nuestro espíritu lo que necesita es tranquilidad de espíritu
tranquilidad del corazón y a su vez la tranquilidad de nuestra mente. Sí, don César, totalmente de acuerdo. Y pues yo como sacerdote, cuando alguien se me acerca y me dice, padre, es que me acordé de un pecado que cometí hace muchos años y no lo he confesado, yo lo primero que le digo es, confiésalo entonces, confiésalo. Yo he encontrado penitentes que me han dicho, padre, me acordé de un pecado cuando era niño y nunca lo he confesado. Bien puede y lo cuenta, claro, porque si se acordó, a mí me parece que es una inspiración del Espíritu Santo que le recordó ese pecado. Igualmente hay que tener cuidado con aquellas personas que se confiesan y por pena no lo dicen, porque estarían cometiendo otro pecado mayor. Exactamente. Aquí hay una cuestión, padre, que ese es otro pecado. Muchas veces, como no nos confesamos bien, vamos ante la presencia del Señor a recibir el cuerpo de Cristo y nosotros mismos estamos cometiendo sacrilegio. Estamos recibiendo el cuerpo de Cristo en pecado. Ahora sí, algunos con la conciencia, otros sin la conciencia. ¿Por qué hago mención de esto? Ahorita me acordé de San Juan Bosco, que él trataba con niños y adolescentes. Dice que en una ocasión él, cuando estaba confesando, tenía todos sus jóvenes confesándose y él podía saber y leer su conciencia. Entonces, cuando llegó un muchacho, ya el último, le confesó todos sus pecados y San Juan Bosco le decía, oye hijo, ¿te falta algo más que confesarme? No, padre. Oye hijo, ¿te falta algo más que confesarme? No, padre. Entonces Juan Bosco le dice, voltea atrás de ti. Dice que en ese momento voltea, que algo se espanta y se va despavorido. Entonces al día siguiente le pregunta San Juan Bosco a este muchacho, oye hijo, ¿qué vistes? Que te fuiste aterrorizado. Dice, al momento que usted me dijo, padre, que volteara, vi al demonio que estaba atrás de mí. Entonces Dios. Yo vi. Dice Juan Bosco que porque estaba ocultando un pecado grave que podía haber sido de la carne, podía ser lujuria, podía haber sido cualquier otra situación de pecados de la carne. Entonces dice, en ese momento empieza y le dice, ¿sabes qué, hijo? Dímelo, te confieso y te absuelvo para que no debas nada a Dios y tú estés tranquilo ya. Ay, Dios mío, es que esto es muy delicado y el problema, don César y Gaby, es que nosotros los sacerdotes no estamos evangelizando sobre eso. Yo no sé los oyentes si me equivoco en lo que voy a decir, pero son pocos los sacerdotes que dicen que no comulguen en pecado mortal. O sea, yo lo aprendí era de niño cuando lo escuchaba de mi mamá, que mi mamá me decía, nunca vayas a comulgar en pecado mortal, pero yo a pocos sacerdotes les he escuchado eso en las predicaciones, o igualmente que le digan a uno, confiésate bien, no dejes un pecado por pena, porque se comete un sacrilegio. Creo que, no sé si ustedes me corrigen, si fue el santo cura de Ars, que una persona fue a confesarse y entonces se le olvidó, no quiso decir un pecado, y luego todos los pecados que había confesado volvieron y se le metieron a la persona. No sé si ustedes recuerdan o han escuchado esa anécdota. Sí, padre, de hecho eso también lo pueden googlear, se llaman las malas confesiones, y también lo vimos de una mujer que va a confesarse. Pedía siempre la confesión. Entonces ya cuando por fin Dios le concede a los confesores, estaba diciendo como, sí lo digo, no lo digo, lo diré, no lo digo. Estaba como en esa lucha interior, si decía o no decía sus pecados mortales, y ya cuando estaba a punto de soltar el pecado grave, se arrepentía y lo guardaba. Entonces uno de los sacerdotes, uno de los frailes que estaba a un lado viendo la escena de esta mujer que se está confesando, veía como unas serpientes salían de su cuerpo y de repente otra vez se regresaban, y veía cómo salían y se regresaban. Entonces, cuando termina el otro sacerdote de confesar a esta mujer, entonces el hermano sacerdote le comenta la visión que tuvo de la mujer. Le dijo, mira, la mujer que tú estabas confesando, yo tuve esta visión de ella mientras tú la confesabas, y después se enteraron que esta mujer apenas llegó a la puerta de su casa y murió fulminada por una muerte súbita.
Entonces después se le aparece el alma de esta mujer al sacerdote que tuvo la visión y le dice: estoy condenada en el infierno por mis malas confesiones, porque el demonio me evitó sacar estos pecados mortales para con ellos acusarme en el momento de la muerte. Entonces ella se condenó porque quiso guardar los pecados mortales. Entonces esas serpientes que veía que entraban y salían de su cuerpo eran los pecados que ella guardaba y que no quería decir. A veces decimos: es que me da vergüenza, el padre ¿qué va a decir? El padre no va a decir nada, el sacerdote ya se conoce todo por habido y por haber, no estamos inventando el hilo negro. En ese momento no es el sacerdote, es Cristo en la persona del sacerdote, es Cristo el que absuelve, y el sacerdote no está ahí para juzgar tus pecados, el sacerdote está para ser mediador entre tú y Cristo, es el puente entre tú y Cristo. El sacerdote, su trabajo es absolver y dar la penitencia, pero tenemos que ser conscientes que si callamos un pecado, estamos pecando doble. En primera, porque esa confesión fue una confesión mal hecha, una confesión sacrílega, y por lo tanto, si vas a comulgar sacrílegamente es pecado doble, porque es una comunión sacrílega. Entonces, en nada sirve, y a Dios nadie lo engaña, porque Dios no es un tonto. Los únicos que nos engañamos somos nosotros, y estaríamos, por eso dice San Pablo, que nadie se atreva a participar de la mesa del Señor estando en pecado mortal, porque sería para su propia condenación. Uy, Dios mío, definitivamente queda uno con ganas de irse a confesar ya. Y yo invito a los oyentes, con base a lo que hemos hablado, de que en la próxima confesión pues podemos decirle al Padre: Padre, yo quiero pedir perdón por todos los pecados que cometí en mi infancia, aún sin acordarme, porque yo creo que sería una buena forma también de reparar y también evangelizar mucho. Hay que evangelizar mucho, definitivamente. Bueno, por aquí tengo otra pregunta, pero yo sí quisiera más bien, Gaby, que la dejáramos para la próxima, el próximo tema, y es sobre la cremación. Entonces, ya habíamos quedado, si Dios quiere y la Virgen lo permite, el próximo martes vamos a hablar sobre los funerales y la tumba, ¿cierto, Gaby? Ese es el tema. Sí, padre, así es, si Dios nos da licencia, ese es el tema que vamos a estar abordando con todos los menores sobre funerales y tumbas. O sea, vamos a hablar sobre la velación, sobre las exequias y sobre la tumba, y también tocaríamos el tema de la cremación, que me están llegando muchísimas preguntas sobre la cremación. Entonces también sería una buena. Aquí viene otra pregunta, y también referente al tema de hoy, es: ¿los niños que mueren víctimas de un acto violento entrarán al purgatorio? Es lo que me preguntan acá. Bueno, aquí también es como hay dos respuestas, ¿no? Se puede decir que son víctimas, son como mártires, ellos entran como dentro del martirio, pero también supongamos que ese niño, en el momento del martirio, pidió perdón a Dios, obviamente. Vuelvo a repetir, Dios a todos nos da la oportunidad de pedir perdón, ¿no? Y a veces los niños tampoco no son tan conscientes de eso, pero Dios toma esas almas. Pueden entrar dentro del martirio, pero si esos niños también murieron con pecados veniales, su estadía por el purgatorio es muy mínima, la verdad. Ya nada más bastaría hacer un sufragio, una misa por ellos, y como digo yo, por si las moscas, de todas maneras no les hace daño, al contrario, les beneficia en que nosotros les estemos mandando decir misas. Y la sí, que lo don César bien pueda, sí. Hay una cosa muy importante dentro de lo que estábamos mencionando. Desde el momento que estamos en el vientre de nuestra mamá, nos da el Espíritu Santo un ángel de la guarda. Cabe mencionar de eso, ese ángel de la guarda, custodio de toda nuestra vida, a esos niños. Es por eso que hablábamos de la conciencia moral como de la conciencia espiritual. Es por eso que nosotros como papás nos involucramos en la educación de nuestros hijos. Muchas veces nos enfocamos más a lo moral, espiritual lo dejamos a un lado. Entonces, aquí la importancia de esto es que el niño ya tiene conciencia de lo bueno como de lo malo. Es como cuando nosotros les decimos: si agarras un cerillo encendido, te vas a quemar. Entonces, muchas veces la curiosidad del niño lo toca y se quema. Entonces, ya cuando existe esa parte,
el niño ya va a saber que no puede tocar un cerillo encendido porque se va a quemar y le va a doler. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer conciencia de muchos pecados, de mucha situación de lo que estamos viviendo y aconteciendo, y de darles bases a nuestros hijos espiritualmente. La importancia de la bendición de nosotros como padre, mamá y el papá hacia los hijos genera y hace una parte, un escudo muy, muy especial de protección hacia nuestros hijos por medio de Dios. Pero también hay que aunar que a ellos les tenemos que enseñar a orar, a rezar y que se confiesen ya también a una cierta edad prudente. Bueno, sí, muy bien su aporte y claro, la educación de los hijos de parte de los papás, porque mire que cuando un niño hace algo malo, así tenga 3 años, él va y se esconde. Así tenga 3 años, quebró el florerito y sale corriendo, porque en su interior hay algo que le está diciendo que no está bien hecho. Bueno, dos preguntas. Una es, ¿los niños con síndrome de Down también tienen que dar cuenta de lo malo que hacen? Y la segunda es, los bebés que son sacrificados en ritos satánicos, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, aquí para dar respuesta a la primera pregunta me gustaría citar en el libro de María Sima, Ayúdenos a salir de aquí, le pregunta la autora María Sima, le dice, los niños que son retrasados mentales pasan igualmente un cierto periodo de tiempo en el purgatorio, y ella responde sí, pero la pena es más leve de lo que sería para un niño sano, y depende también de cuánto el niño haya podido comprender. Yo creo que esto nos deja claro, ¿no? La pregunta, o sea, en cuestión a la respuesta, de que todo depende de la conciencia, lo que decíamos al inicio del programa. Y en cuanto a los niños que son sacrificados en los rituales satánicos, pues ellos son mártires, padre, ellos son almas víctimas expiatorias. Dios toma las almas de esos niños y Dios sabe que pues ellos no son culpables de lo que está sucediendo, entonces les toca hasta ser como almas víctimas reparadoras. Y dentro de esa segunda respuesta, padre, sí, en el mismo catecismo de la Iglesia menciona que todo ser humano, o principalmente un bebé pequeño, al momento de que es sacrificado en ese ritual, por la preciosa sangre de Jesucristo, está haciendo sangre de mártir. Automáticamente él pasa al cielo directamente, y lo dice el catecismo de la Iglesia. Ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero sí estuve leyendo, porque en el tema que estuvimos efectuando y dando, estábamos viendo los diferentes tipos de bautizo, y también estábamos hablando que la sangre de mártir automáticamente pasa al cielo porque es motivo de un sacrificio, y está muriendo como un mártir, porque es un bebé. Bendito sea Dios, sí, definitivamente es mucho por aprender, y también quiero hacer una invitación a todos los oyentes para que se unan al grupo en el Facebook El Devoto del Purgatorio, que es dirigido por la señora Gaby, por el señor César, y ahí en ese grupo, en el Facebook, yo sé que muchos oyentes ya están unidos al grupo, pues hay unos temas también muy interesantes donde se puede ampliar y donde se puede como irnos formando sobre cosas que son muy difíciles de encontrar en nuestras parroquias. Entonces, bueno, ya hemos llegado al final del programa, son las 10:03 de la noche, hora colombiana. Don César, Gaby, Dios les pague por compartir con nosotros estos temas tan interesantes. Amén, igualmente, gracias a usted, padre, por la invitación, y a todos sus escuchas, y que todo sea para la gloria de Dios. Amén, entonces sería el próximo encuentro sería el martes, este martes, a las 9 de la noche, hora colombiana. Vamos a hablar sobre las tumbas, los funerales, el velorio, las exequias. Yo creo que es un tema bien interesante. Bueno, efectivamente, sí, padre, sí, don César, sí, quiere decir algo, don César, qué pena, bien pueda. No hay problema, no. Gracias a usted, padre, por ahora sí que invitarnos, por sus radioescuchas y estos temas que se van desencadenando, y que hay muchas dudas, hay muchas preguntas para muchas personas, que uno que quisiera estar horas aquí, ahora sí que dando respuesta a todas las incógnitas de todos sus radioescuchas. Bueno, y antes de que se vaya don César y doña Gaby, pues es que por aquí me llegó una pregunta, pero esa es para un tema. Yo creo que ese es un tema de toda una noche. Dice, la intercesión de la Virgen María en el purgatorio. Yo creo que eso sería para un programa.
porque Sí, ese es otro tema. y es muy bonito, muy bonito. Entonces, si Dios permite, el martes vamos a hablar sobre las tumbas, velorio, exequias y bueno, y todo lo relacionado. Bueno, Dios les pague y una feliz noche para ustedes y su familia. Amén, Padre, igualmente, gracias. Bueno, mis queridos oyentes, esta era entonces la intervención de don César y doña Gaby. Indudablemente queda uno impactado. Yo no sé si ustedes están impactados. Yo quedé impresionado porque para mí es algo muy nuevo esta parte de los niños, pero tiene todo el fundamento, o sea, no es, aquí no es nada raro, la doctrina de la iglesia lo dice y la palabra de Dios lo dice, nada manchado podrá entrar al reino de los cielos, sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, cuidemos la inocencia de los niños, miremos qué están viendo nuestros niños en las caricaturas. A veces los ponemos a ver dibujitos animados y esos dibujitos animados les enseñan groserías, vulgaridades. Hace algún tiempo a través de las redes sociales circuló un video de un niño diciendo una palabra vulgar y a todo el mundo le gustaba y lo ponían y causaba risa. Eso no causa risa. Eso no causa risa. Yo creo que ahí es donde se refiere el evangelio al escándalo. Eso, no solo escándalos sexuales, también hay escándalos. Enseñar a un niño a decir mentiras, enseñar a un niño a decir malas palabras, vestir a un niño o una niña indecentemente y sobre todo ponerlos a bailar canciones y música muy sexual y muy erótica, que a ninguna persona le hace bien en ninguna etapa de su vida, pero mucho menos a los niños. Bueno, para aquellos que llegaron tarde, les cuento que mañana en la mañana voy a transmitir a partir de las 9 los especiales de este mes de noviembre, desde el 1 de noviembre, el que tuvimos el jueves pasado y el de hoy con Gaby y César, así que queden en sintonía. A ver, yo les hago una recomendación, cuando ustedes estén escuchando la emisora y empiece a repetir algo, vuelvan a reiniciar la emisora. Si de pronto está muy lento o algo, que bueno sería que bajaran la aplicación a su móvil. Desde la aplicación van a poder escuchar mejor la emisora. Entran en su móvil, su celular, entran a Play Store y bajan la aplicación Emisora Embarcaciones. Y desde la aplicación van a tener una mejor recepción de la señal. Bueno, no, ¿qué más les digo? Terminemos con una oración y oremos por los niños que están en el purgatorio. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. De manera muy especial, Señor Jesús, Virgen Santísima, santos ángeles de nuestra guarda, les pedimos con humildad que a través de esta oración los niños que están en el purgatorio suban al cielo, entren al cielo a orar por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, e inunda a toda la humanidad con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Requiem aeterna dona Domine, luz perpetua lucia Dei, Requiem canti in paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las almas de los niños, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y a continuación, mis queridos oyentes, pues vamos a colocar el Santo Rosario ofrecido por las benditas almas del purgatorio. Dios les bendiga. Reina celestial, con este rosario enlazamos a todos los pecadores y a todas las naciones a tu inmaculado corazón.
por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.